Hola, bienvenidos, bienvenidas a este webinar de oratoria, herramientas y estrategias en escenarios digitales. Antes que nada, queremos agradecer a la Secretaría de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y muy especialmente a Rubén Arena. Mi nombre es Mauricio Gutiérrez Nebuloni, estoy en Buenos Aires y desde acá en conexión directa, trabajando desde hace ya varios años desde estos medios con Carolina Hades, que está en París. ¿Cómo estás, Caro? Bien, muy orgullosa de estar acá con ustedes compartiendo todos nuestros saberes sobre nuestro pasaje de lo presencial a lo online. Ojalá este webinar pueda acompañarte en este proceso de alfabetización digital. Muy bien, vamos a comenzar entonces compartiendo este material que trajimos para ustedes y antes que nada también queremos comentarles cómo fue que nosotros pasamos de lo presencial a lo online, cómo llevamos nuestro negocio de lo presencial a lo online, ya que con Caro empezamos a trabajar hace varios años en este despliegue del potencial humano en varias ramas, entre ellas la comunicación, y fue así que empezamos a investigar sobre una metodología de investigación, de comunicación, perdón, que tiene que ver con cómo comunicarnos mejor. Esta metodología se llama comunicación saludable y resultó que en un momento Caro tuvo que mudarse a París y decidimos seguir trabajando juntos y para esto ir pasando de lo presencial a lo online, salvo cuando yo viajaba a París o ella viaja a Buenos Aires. Pero bueno, en estos tiempos pasó algo muy particular, que es esta pandemia mundial que nos toca a todos. Fue así que muchas personas tuvieron que pasar de trabajar presencialmente a trabajar online y no tuvieron elección. Entonces, en la docencia, en las ponencias, exposiciones, se pasó de salas como esta a que las salas queden de esta manera y estas son las nuevas salas de hoy. Nosotros logramos transformar el negocio de lo presencial a la online y queremos compartir con vos todos nuestros tips, consejos, para que puedas pasar de escenarios presenciales a escenarios digitales. Hoy todo está mediado a través de una pantalla y son las tecnologías de la información y la comunicación que nos ofrecen un montón de posibilidades. El problema está en que no todos tenemos acceso y además se produce un proceso importante que es el de la resistencia, ¿no? Muchas personas ni siquiera se imaginaban que iban a tener que pasar abruptamente de lo presencial a lo online. Desde nuestra experiencia y haber llevado nuestro negocio de lo presencial a lo online, nos encontramos con muchos colegas que no querían trabajar online y hoy se vieron en la obligación de hacerlo. Entonces, en el comienzo de esta pandemia, de este aislamiento social, les ofrecían muchísima resistencia para poder hacerlo. Con el correr de los días, se dieron cuenta que tenían que aprender de alguna manera a hacerlo porque era lo que estaba pasando en este momento. Así que lo que te vamos a decir es lo siguiente. Tenés que planificar. Si no planificás, es probable, es altamente probable, que pases un momento bastante incómodo delante de la cámara. No es lo mismo un ambiente presencial donde tenés gente que te está mirando, podés reconocer las caras. Cuando estás hablando ahora, estás hablando frente a una cámara, no sabes ni siquiera quién te está escuchando o el alcance de tu ponencia o de tu webinar o de tu clase. Claro, hasta acá, digamos que es lo mismo que antes. Siempre planificar es muy, muy importante. Bueno, en lo online también. Entonces, nosotros vamos a proponerte que primero viene una idea, luego se arma el plan y se actúa. Vamos a ver entonces ahora las estrategias del orador digital.
El Si bien objetivo como... Ay, perdón. primero es transmitir confianza y autoridad. Captar la atención, pero más que captar la atención, lo más importante de captar la atención es mantenerla. Ese es el trabajo más importante que tenemos en lo que tiene que ver con las exposiciones digitales. Claro, en lo presencial también, pero es mucho más fácil, ya que en lo digital tenemos una sensación de soledad y que no sabemos si las personas nos están escuchando o no. Y de hecho, entonces lo que vamos a tratar es que vos aprendas a organizarte y crear una estrategia con perfiles de intervención. Algunas de las preguntas que te tenés que hacer, por ejemplo, son ¿qué plataforma vas a usar para tu ponencia, webinar o clase? Si va a ser una versión gratuita o si va a ser un upgrade. Y una de las recomendaciones que te queremos hacer es que tengas siempre a mano un segundo dispositivo de emergencia. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenés buena conectividad, te quedaste sin batería, pasan miles de imprevistos y es necesario que tengas, si vas a preparar tu ponencia, tu webinar, que tengas por las dudas la computadora o una tablet o un teléfono celular a mano. Nos pasó también eso, ¿no? Este segundo dispositivo tiene que estar listo para ser usado, porque si se corta internet, si se corta la luz, si se acaba la batería, nosotros tenemos que tener la seguridad de que tenemos otro dispositivo listo para usar en 1 o 2 clics para poder seguir con nuestra clase o nuestra ponencia, sobre todo si es en vivo, porque otra de las cosas que te vamos a proponer es tener en cuenta si va a ser en vivo o va a ser grabado. Pareciera que si va a ser grabado es más fácil. Bueno, no, es incluso mucho más difícil. Y te lo decimos por experiencia. No te imaginas la cantidad de veces que hemos grabado y borrado y vuelto a comenzar, porque es muy difícil escucharte y volver a verte y te das cuenta que te equivocaste y tenés que seguir adelante. Acá te mostramos algunas de las opciones para que vos puedas elegir cuál es la plataforma que va a ser más útil y que responda a tus necesidades. Tenés la plataforma Zoom, tenés FaceTime, Skype, Telegram, podés hacer reuniones por WhatsApp, tenés infinidad de plataformas hoy que te permiten, acá te vamos a mencionar las 10 más útiles, pero hay infinidad de herramientas que te permiten hoy estar conectado con tu público. Por ejemplo, Zoom te ofrece un montón de prestaciones en su versión gratuita y muchas más en su versión digital paga. Nosotros, por supuesto, que hemos optado por Zoom y hemos encontrado un montón de recursos que nos sirven, pero estuvimos también pensando en Skype, usamos en un momento Google Meets. Eso va a depender de las necesidades que vos tengas y si responden o no a tus necesidades. Lo más importante, como siempre, es saber con qué se cuenta, porque siempre hay algo mejor y más caro. Lo importante entonces es saber qué es lo que tenés y eso que tenés, qué prestaciones te da, para no exigirle algo que no te puede dar. Por ejemplo, la versión gratuita de Zoom, si tenés más de 2 personas, te va a dar 40 minutos como máximo. Entonces, tenés 2 opciones, o tus ponencias, tu clase o lo que sea dura 40 minutos, o podés también optar por que todo el mundo sepa que a los 40 minutos se va a cortar y se vuelven a conectar. Entonces, para resumir, lo importante es que sepas exactamente qué te brinda la plataforma que estás eligiendo y qué es lo que necesitas vos. Bueno, acá tenemos una pantalla de Zoom donde hay un montón de tutoriales para entrar a reuniones, para programar las reuniones. Los controles son muy importantes para la seguridad. En sus configuraciones, Zoom, por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo Zoom, casi todas son muy parecidas. Uno puede configurar todo lo que pueden hacer los invitados
y el administrador. Es muy importante que tengas en cuenta y que te fijes qué mandos le estás dando a las personas que ingresan a la plataforma, qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Muy Otra de las importante. cosas que vas a tener en cuenta es siempre comprobar la conectividad. Hay momentos en que se cae, se corta y está bueno tener no solo un plan Wi-Fi, sino además tener datos, porque te va a pasar que no, te puede pasar en realidad que no tenés una buena conexión Wi-Fi y necesitas de golpe pasar a datos. Otra de las decisiones que vas a tener que tomar es si, por ejemplo, vas a grabar o vas a hacer tu clase en vivo, tu ponencia con un celular o una computadora. No son las mismas prestaciones, no se ve lo mismo del otro lado y eso tenés que saberlo. Entonces, cuando elijas desde dónde lo vas a hacer o por ahí tenés acceso a solamente un celular, sabe que tienen algunas restricciones de visualización. Se ve diferente un celular que en una computadora. Para grabar, algo muy importante que tenemos ganas de comentarte es que cuentes con tiempo a disposición para hacerlo. Cuando vas a grabar una clase o una ponencia o una conferencia, es muy importante que cuentes con al menos el triple de tiempo de lo que crees que te va a llevar a hacerla. Por todo lo que te contamos antes, esto de que vas a empezar, te vas a equivocar, vas a volver a empezar un montón de veces. Incluso si en la primera o en la quinta te sale bien, seguramente vas a querer hacer una o dos más para poder elegir cuál te vino mejor. Algo también interesante es lo que dice ahí abajo: coequiper, moderador y asistente. Si podés contar con alguien que te ayude para poder moderar tu reunión, para poder pasarte un PowerPoint o los videos que quieras compartir, eso te va a quitar trabajo y va a hacer que puedas concentrarte en eso que tenés que hacer, que es, por ejemplo, dar la clase o exponer tu idea. Y no solo eso vas a tener que tener en cuenta. Muchas veces lo que va a pasar, y sobre todo ahora en época de pandemia, es que estamos todos en casa. Hay ruidos ambientales, quizás hay chicos en casa jugando. Entonces hay un montón de ruidos que tenés que tratar de evitar, porque lo más importante es que tu voz llegue a la persona que vos querés que llegue. Otra de las cosas es que prepares el ambiente. Quizás vas a hacerlo desde tu casa o desde tu oficina y el ambiente no está lo suficientemente ordenado o simplemente no querés mostrar en dónde estás y tenés la posibilidad en algunas aplicaciones de usar fondos virtuales. Otras de las cosas que son importantes a tener en cuenta es la luz. Ahora me parece que Mauri, que es un experto en esto, te lo dejo a vos. Bueno, el tema del encuadre es importante que te pongas en primer plano y chequees qué se ve alrededor de la pantalla, alrededor de lo que está tomando la cámara. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Podemos ver una pared blanca, yo tengo una luz frontal que la idea es que tratar de evitar todo tipo de sombra. Fíjense que en mi sombra está lo más perpendicular a mi cuerpo posible, ¿sí? Si yo muevo la luz, ¿ven? ¿Ven cómo se mueve la sombra? Bueno, es muy importante que puedan tener en cuenta, miren qué pasa si yo pongo la mano adelante de la luz, ¿no? Bueno, es muy importante que tengan en cuenta cómo está pegando la luz en ustedes, que puedan verse y puedan elegir y decidir dentro de las posibilidades que tienen el mejor encuadre y la mejor luz, ¿sí? Para poder mostrar el contraste que tienen ganas de mostrar. Fondos virtuales, bueno, por ejemplo, Zoom cuenta con fondos virtuales. En estos fondos también se pueden poner, por ejemplo, fondos planos, se puede poner, no sé, el logo de tu empresa o lo que quieras. Pero para usar esos fondos virtuales, también es importante que tu fondo
sea parejo o tengas una tela verde, como se usa en el cine, en la televisión, para que ese fondo se vea bien. Si no, esos fondos van a tomar partes de tu cuerpo y va a ser muy gracioso o embarazoso. Entonces, lo importante, como dijimos al principio, es que sepas con qué herramientas contás para que puedas usarlas de la mejor manera posible. Y que no te pase algo así. Claro, que de repente pase por atrás. O algo así. Mucho peor aún. Tu novia, o peor aún, tu amante. Sin duda. Que nadie vea, bueno, puede pasar. Muy bien. Otra de las cosas que tenés que tener en cuenta es, cuando armas tu estrategia, es si vas a mostrar o si vas a compartir apoyo gráfico. Hace un rato Mauri dijo que es importante o es beneficioso para vos, por ejemplo, tener una persona que te pueda estar ayudando, un asistente o un coequiper, porque podés concentrarte en lo que estás diciendo mientras tu compañero está haciendo este trabajo de mostrar, por ejemplo, un PowerPoint. También puedes pensar cómo lo vas a mostrar. Quizás decidís enviarlo antes para que tus alumnos o para que quizás las personas que necesitan leerlo lo puedan ver antes, o quizás lo puedes hacer después cuando termine el webinar. Eso va a ser una decisión que vas a tener que tomar de acuerdo a la estrategia que decidas usar. Otra de las cosas es quizás vas a compartir links. Acordate que hoy en día tenemos un acceso inmediato a la información. Lo que yo estoy diciendo ahora, vos con un clic lo podés estar chequeando en millones de sitios de internet. Con lo cual esto es una ventaja para cuando tengas que compartir información y puedas enfocar tu discurso en eso que querés decir. Otra de las cosas que te puedes preguntar es si vas a enviar videos. Quizás puedas enviar videos tuyos grabados para que los vean en otros momentos, o quizás simplemente decidas enviar el video de algún colega en algún tema en específico. Eso es importante que lo decidas antes para que tengas una estrategia de orador digital y que puedas llevar adelante de la mejor manera la exposición en escenarios digitales. Hay muchas maneras de convertir todo lo que quieras compartir con tus seguidores, con tus alumnos o quienes participen de tus ponencias. Entonces tenés que elegir también qué herramientas vas a usar para poder pasar de lo analógico a lo digital todo lo que querés compartir. Una opción, déjame, antes que sigas, una opción puede ser que subas el material a la nube. Podés usar Drive, el Drive, Google Drive, por ejemplo. Tenés varias opciones para compartir material, incluso hasta editarlo en conjunto con otras personas. Sí, algo interesante, ya que Caro introdujo ese tema, es que todo lo que podés hacer y lo que necesitas hacer, lo podés encontrar en este verbo que hace algunos años ya todos manejamos, que es el googlear, ¿no? Si vos ponés una pregunta bien clara sobre lo que necesitas hacer en un buscador, te van a aparecer muchas opciones para poder hacerlo. Por ejemplo, tengo que compartir un video, entonces pongo cómo compartir un video en Google y ahí voy a tener 1.000.000 de opciones para hacerlo. Si en toda esta ponencia que estamos haciendo se te ocurren preguntas, te proponemos que nos las mandes, que nos las envíes. Más adelante vamos a compartir nuestras redes y todas las preguntas que nos hagan las vamos a responder individualmente. Hay muchos canales para comunicarse con nosotros y estamos dispuestos para ayudarlos en lo que sea que necesiten para poder hacer más ameno el paso de lo presencial a lo online. Ese es nuestro objetivo de la ponencia de hoy. Entonces, vamos a hablar entonces del público digital, Caro. Dale. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Lo que sucede es que nuestro público ahora es
infinito, no sabemos el alcance de nuestras redes. Y lo que va a pasar es que vos creas que tu público está en este estado de serenidad escuchando o tu clase o tu ponencia o participando de la reunión. Pero eso es cierto, es tan así. Muy probablemente lo que suceda en realidad es que tu público esté quizás mirándote así, escuchándote así, o aún peor, así, haciendo otras miles de cosas mientras escuches lo que vos estás diciendo. Esto es importante que lo tengas en cuenta para captar la atención de una manera más amena y sostener esa atención, que era el objetivo que nosotros te planteamos al comienzo de la ponencia. Ayer justamente estaba escuchando que un alumno de la UBA, casualmente, estaba participando de una clase, decidió ir a bañarse, apagó su cámara y cuando salió del baño agarró el teléfono y sin querer se le disparó la cámara y adivinen qué, toda la clase lo vio sin absolutamente nada de ropa. Como no queremos que nos pasen ese tipo de cosas y ese tipo de cosas no pasan una vez sino muchísimas veces, es muy importante que estemos atentos a eso. Por lo tanto, creemos que las personas tienen tiempo de vernos, creemos que las personas están cómodamente sentadas en un sillón, dispuestas a escucharnos, pero en realidad no. En general, las personas que acuden a este tipo de instrumentos hoy en día en lo digital están haciendo millones de cosas a la vez. Por eso... Y no te cuento, perdóname, no te cuento yo como mamá con la escuela digital. Lo difícil que es seguir a tus hijos con la escuela digital, tratando de acompañarlos a ellos, vos trabajando en un espacio que antes era solo tuyo y ahora es de un montón de otras personas. Todo ese tipo de cosas tienen que tenerlas en cuenta para cuando ustedes preparen sus ponencias, porque la realidad es que ahora estamos en un entorno bastante más complicado que antes. Pero no te olvides, hay algo que te quería decir. Este pasaje de lo presencial a lo digital tiene un montón de ventajas, porque te ahorra muchísimo tiempo de transporte, por ejemplo, te ahorras el tiempo de ir hacia el lugar, te ahorras quizás tiempo para hacerlo, o en realidad elegís también el tiempo para escuchar el webinar en el momento en que estás tranquilo y demás. Algo que es interesante es que de todas maneras, aunque estés en un webinar o que estés hablándole a una pantalla, tenés que lograr una relación con el público. ¿Y cómo la vas a lograr? ¿Nos contás, Mauri? Mirando a la cámara. Hay una cosa que sí cambió muy radicalmente, y es que el público ya no son las personas que están sentadas del otro lado, ya no son esas 50, 100, 200, 1000 personas que están sentadas viéndonos. Entonces, ¿quién es el público? La cámara. Tenés que fijarte dónde está la cámara en el dispositivo que elegiste para hacer tu ponencia o tu clase y dirigirte a ese lugar. Cada vez que mires hacia otro lado, no vas a estar conectando con el público. Cada vez que vos muevas la vista o la cabeza, no vas a estar dirigiéndote al público. Como decíamos antes, lo importante es que lo sepas para que puedas utilizarlo cada vez que quieras. ¿Cómo vas a hacer para mantener la atención de tu público? Quizás lo que te va a ayudar es armar una conversación con los tópicos que vos necesitas en tu exposición. Pero lo vas a organizar, la estructura de lo que vas a decir va a tener una lógica conversacional. Quizás este modo es un poco más atrayente para aquel que te está escuchando y no se aburra con un tema, con una ponencia monocorde que habla solo de un solo tema y no paran de hablar, sino que le des una estructura fresca, algo que sea vivaz, que dé curiosidad. Quizás podés preguntarle, hacer preguntas para la que la persona, se quede ahí pensando. Con lo cual, esta estructura conversacional te va a ayudar a armar tu ponencia, tu clase, tu exposición.
¿Cuál es el objetivo entonces principal, que es el mismo en lo presencial y en lo online? La conexión. Tenés que estar muy atento a estar conectado con vos mismo, con lo que está pasando y con ese público imaginario que no lo es, pero que en el momento de estar haciendo la ponencia sí es de alguna manera imaginario. Siempre estar atento a la conexión. Otro de los temas importantes tiene que ver con cómo vas a pedir el feedback, porque en una clase, por ejemplo, en una clase presencial, vos podías preguntar y esperar que algún alumno levante la mano y te responda. En este caso no es así, sobre todo si estás grabando un webinar. Si en cambio decidís, por ejemplo, hacer la clase en vivo o hacer la ponencia en vivo, hay algunos instrumentos para llevar a cabo las preguntas. Por ejemplo, puedes usar los chats que te permiten las aplicaciones ahora de reuniones virtuales, Zoom, Skype y otras. Tenés que tomar la decisión de cómo es que te van a hacer preguntas. Hace un rato Mauri dijo que nosotros después vamos a dejar los contactos para que nos hagan las preguntas, pero imagínate que es una clase en vivo, un taller presencial. En ese caso vos podés pedirle a la gente que lo haga a través del chat escribiendo. O otra de las opciones que tenés es pedirle a la gente que levante su mano para instrumentar este modo de hacer preguntas. Algunas aplicaciones tienen este levantar mano para que no sea toda una confusión y toda la gente habla al mismo tiempo. Y imagínate un taller o imagínate una clase, quizás aparecen varias personas que quieren preguntar al mismo tiempo y esto es importante que lo tengas en cuenta. Claro, entonces algo muy interesante e importante que tengas en cuenta es que cuando arranques con tu clase, con tu ponencia, dejes explícitamente cómo van a ser las preguntas, si es que van a haber preguntas, ¿no? Todo esto lo tenés que decir antes para que no se confundan y la gente no sepa qué hacer, si puede o no puede hacer preguntas y cómo hacerlas. Como decía Caro, es muy cómodo, por ejemplo, el sistema de hacer preguntas mediante el chat. También tenés que tener en cuenta el tiempo para poder leer esas preguntas y si contás con alguien, con un coequiper o alguien que te está ayudando, puede estar encargado de pasarte esas preguntas o avisarte cuando alguien hace alguna pregunta durante tu ponencia, si es que vos permitís preguntas durante la exposición. Algo también a tener en cuenta antes de comenzar la ponencia o la clase es que podés configurar que cada persona que se va sumando a tu ponencia, a tu clase, entre con micrófono apagado. También podés decidir si entra con cámara encendida o con cámara apagada. Otra cosa que podés decidir y que es importante que la tengas en cuenta es si permitís que las personas, por ejemplo, entren con cámara apagada o si querés que la persona sí o sí tenga que estar con su cámara encendida. También el tiempo. ¿Vos vas a permitir que las personas se lleguen tarde a tu ponencia o solamente vas a dar acceso hasta una hora determinada? También es importante que lo tengas en cuenta. Zoom, por ejemplo, tiene una opción que es sala de espera. Cada vez que entra una persona, esa persona queda en sala de espera y vos le das la entrada cuando vos querés. Otra de las cosas que es muy interesante para tener un asistente o un coequiper que se pueda ir encargando de este tipo de cuestiones. Además, son importantes para la seguridad. Si alguien entra a tu reunión y no sabes quién es y no querés darle acceso, simplemente queda en la sala de espera. Así que es muy importante para tener en cuenta esta opción y poder elegir qué querés hacer. ¿Vas a pedir videos o grabaciones en tu ponencia? Una buena pregunta, Caro. Sin duda, a veces nos encontramos en que no sabemos con quién estamos trabajando del otro lado y lo interesante es que a través de un video nos pueden enviar, por ejemplo, ejercicios, ejercitaciones.
Si vos te estás dando un taller, por ejemplo, podés decir, bueno, envíame tu video, vamos a tratar de verlo y corregir. Lo que estamos tratando de hacer, en definitiva, es traspasar la pantalla, hacer que todas las didácticas, las nuevas tecnologías de la comunicación y la información nos permitan acercarnos a ese público que nosotros no estamos viendo en vivo y en directo. Otra de las cosas interesantes que tenés que decidir es si, por ejemplo, tu público va a tomar notas, con lo cual, por ejemplo, nosotros hemos hecho hace poco un taller en donde, previo al taller, hemos mandado a todos nuestros participantes un mail pidiéndoles que tengan ya preparado lápiz para escribir y hojas. Y en ese mail, por ejemplo, mandamos toda la información sobre la dirección, el link que podían cliquear para entrar a las reuniones. Yo creo que esto es un tema importante, porque si vos tenés acceso a conocer tu público antes a través de un mail, ya vas a poderle darle un encuadre, un marco a lo que va a ser tu ponencia digital. Muy bien, vamos a ir entonces a las herramientas del orador digital. Cámara, micrófono y voz. Hay muchas opciones para escucharnos y vernos mejor o peor. Otra vez, y como dijimos al principio, lo importante es que puedas conocer con qué herramientas contás. Por ejemplo, si tu computadora o tu teléfono no filma bien o no se escucha bien, también está la opción de que podés comprar cámaras externas y micrófonos externos que se adapten a tu teléfono, a tu computadora. Y todo esto, también como ya dije antes, podés googlearlo, podés buscarlo en plataformas de venta online. Hay cosas realmente muy baratas y que funcionan muy bien. Una vez más, si tenés preguntas puntuales o necesitas que te asesoremos en algo, nos escribís por nuestras redes sociales, a nuestro mail, nuestra página web. Hay un teléfono para comunicarnos vía WhatsApp y te podemos asesorar más directamente. No queremos perder tanto tiempo en todo eso para poder dar todo el material que queremos dar en esta ponencia en especial. Por eso ya les decimos, si tenés algo puntual que preguntar o que necesitas ayuda, podés escribirnos. Calidad, efectos y volumen. Todos los dispositivos, ya sean cámaras o micrófonos integrados o externos, tienen también calidades, tienen opciones para efectos. Tenemos que chequear, por ejemplo, el volumen de salida del micrófono, porque nosotros cuando estamos hablando no estamos escuchando, no tenemos un retorno de lo que pasa del otro lado. Para esto, lo interesante, lo importante sería probar con alguien de nuestra confianza y preguntarle cómo se ve, cómo se escucha. O si no, también podemos grabarnos y reproducirnos más tarde para poder ver cómo se ve y cómo se escucha eso que estamos haciendo. Porque no siempre coincide lo que creemos con la realidad. Lo mismo con los efectos. Hay micrófonos, dependiendo de su calidad, de las marcas, que tienen efectos. Efectos de estar en diferentes lugares, como, no sé, un auditorio o una casa o una caverna incluso. Entonces es interesante saber que sepas cómo querés escucharte y que te escuches de la mejor manera posible, de la manera que crees que te escuchás. Lo mismo con el volumen y la calidad del sonido que se está reproduciendo. Una buena Vamos pregunta. a ver qué hacemos con las manos. ¿Qué hacer con las manos? Bueno, nuestra recomendación en este caso, es que con las manos hagas lo que haces en general. Pero otra vez, lo importante es que sepas qué estás haciendo. Que seas consciente físicamente todo el tiempo de lo que estás haciendo para que puedas hacer lo que realmente querés hacer. Si no sabes Otro de los temas importantes son los gestos faciales, porque en muchos de los casos lo que más se ve es esta parte. Ahora vamos a ver el tema de los planos, pero lo que más vemos
es esta parte de acá, la cabeza y el torso. Con lo cual los gestos faciales acompañan lo que vos estás diciendo y sí, acompañan, está diciendo lo que vos estás diciendo y pueden hacer más o menos entretenida la exposición. De hecho, siempre decimos una sonrisa es mucho más ameno que ver una cara seria y mientras le estás hablando. Sí, por eso es importante que sepas lo que haces y que si no sabes qué hacer, no hagas nada. Por eso es importante los planos. Este plano que están viendo ahora, de Caro y mío, se le llama en fotografía plano americano. Comprende desde la parte baja del pecho hasta un poco más que la cabeza, ¿no? Entonces ya sabemos que eso es lo que se está viendo. Si yo quiero que se vean mis manos, voy a tener que levantarlas. Si quiero que vean otro dispositivo, voy a tener que moverlo, ¿sí? Entonces, si no sé qué hacer con las manos, las dejo abajo y no hago nada. Pero, otra vez, y como estaba diciendo Caro, es muy importante que sepan que si yo uso este plano, lo que más se va a ver es mi cara. Por lo tanto, tengo que ser consciente de los gestos que estoy haciendo. Y hacerlo. Ahora, ¿sabías qué pasa? ¿Sabías qué pasa? Hay mucha gente que mientras está escuchando la ponencia está mirando qué hay alrededor. El 60% del tiempo lo pasan mirando qué es lo que hay alrededor. Por eso te invitamos a que sea lo más, que cuando lo prepares, el ambiente, que sea lo más limpio posible, porque están de alguna manera entrando a tu casa, entrando a tu oficina, entrando a tu espacio. Entonces la gente se entretiene a ver qué tiene ahí decorado, qué libros tiene, quizás qué hay. Y ese tiempo se pierde. Que Caro tiene atrás de la cabeza. Acá. Y algo muy importante. No podía sacar el cuadro. Deben haber visto muchas veces esto, ¿no? Seguro. O esto, vamos a hacer algunas pruebas. Esto. O esto. Sí. O esto. ¿No? O esto. Hola. Tienen que chequear antes de empezar con su clase, con su ponencia, cómo es el plano que van a mostrar. Eso lo van a hacer viéndose a ustedes mismos. ¡Ojo! Porque está el famoso y tan temido síndrome del espejo. Al ustedes estar viéndose en la pantalla, todo el tiempo tienen la imposibles ganas de verse cómo se están viendo. Y en general, esa pantallita chiquita está a un costado. Por eso todo el tiempo con los ojos, me voy al costado, a ver cómo me veo, qué se está viendo. Entonces, otra vez, sean conscientes de lo que están haciendo todo el tiempo, con los ojos, con la cara, con las manos, y qué se está viendo alrededor de ustedes. Algo que toma muchísima relevancia en las ponencias digitales es la voz. ¿Por qué? Porque es a través de nuestra voz donde estamos transmitiendo aquello que queremos transmitir. Por eso vamos a ir recorriendo algunas cuestiones para ir aprendiendo a cómo manejar nuestra voz. En las ponencias, en una clase, es importante hablar con fluidez, dar énfasis en las cosas importantes que queremos decir, manejar volúmenes un poco más altos, un poco más bajos, qué queremos decir o dónde vamos a poner los acentos, manejar tonos, manejar las pausas, silencios y siempre modular. Nunca es exagerado. Tienen que sentir una especie de exageración en la modulación, porque así es como todos nos van a entender. Les proponemos también preparar y entrenar la voz, hablar lentamente y con claridad. ¿Cómo podemos preparar y entrenar la voz? Haciendo ejercicios de calentamiento como se haría con el cuerpo. ¿Cómo hacemos eso?
Si tenemos que salir a correr, por ejemplo, antes vamos a caminar un poco, a hacer movimientos de articulaciones. Lo mismo con la voz. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, podemos contar hacia atrás y hacia adelante, podemos decir algún poema, podemos leer noticias, por ejemplo, y a la vez que estamos leyendo las noticias que queremos leer, también vamos calentando la voz, y obviamente todo esto hay que hacerlo antes de empezar con la ponencia, para que las cuerdas vocales, que son también como si fuera las piernas, cuando salimos a correr, estén calientes, estén en su máximo potencial para hablar y no lastimarnos. Esto me lleva directamente a el aire. Es muy importante manejar el aire cada vez que hablamos. Respirar, hablar continuo, lentamente, con claridad y hacer las pausas para volver a inspirar y poder seguir hablando y no quedarnos sin aire en el medio de la ponencia. Todo esto se logra con práctica. Hay que hacer, hacer y hacer. Si quieren más detalles, como ya les dijimos varias veces, nos contactan mediante las redes sociales, WhatsApp, que está en nuestra página web, y podemos responderle individualmente a cada uno con los problemas o el asesoramiento que necesiten. A Caro se le ocurrió una idea muy genial, y es la siguiente. A ver. ¿Cómo hacer para preparar la voz? Como yo les decía, esto de lecturas en voz alta, trabalenguas, números, y Caro me dijo, bueno, compartámosles entonces, por ejemplo, un trabalenguas. Acá tienen uno. ¿Cómo pueden hacer para usarlo? Simplemente, ¡pac!, apretan pausa y lo pueden practicar. ¿Cómo lo van a practicar? De la siguiente manera. Lo van a leer una vez, a ver cómo les sale. Lo van a leer por segunda vez, pero esta vez van a tener que hacerlo a la mitad del tiempo, de la velocidad que lo hicieron en la primera. En la tercera vez, a la mitad del tiempo que lo hicieron en la segunda, o sea, a un cuarto de velocidad de lo que lo hicieron en la primera vez. Y además, respetando la puntuación. Voy a hacerlo una vez muy lentamente a modo de ejemplo. Asia, la loca que silba. Sí, así hacía Asia. Asia, hacía así. Sí. Hacía así Asia. Sí. Loca, loca, la calaca la coloca. La coloca loca, loca la calaca. Pero nadie silba como Silvia silba, porque el que silba como Silvia silba, Silvia le enseñó a silbar. Si prestaron atención y estuvieron conectados consigo mismo y con lo que yo les acabo de mostrar, pueden haberse dado cuenta que me equivoqué. ¿Dónde me equivoqué? Yo me di cuenta. En Asia hacía así. Ahí me equivoqué. ¿Qué hice? Seguí adelante, porque siempre hay que seguir adelante. Si yo paro en ese error, entonces toda esta clase se transforma en algo tedioso. Vamos a la que sigue. Y esta la va a hacer Caro. No, me dejaste la peor. El rey de Constantinopla está constantinoplizado. Consta que Constanza no lo pudo desconstantinoplizar. El desconstantinoplizador que desconstantinoplizara al rey de Constantinopla, buen desconstantinoplizador será. A ver, Carolina, ¿te equivocaste en alguna? Creo que no. Todos sabemos. Yo nunca me equivoco. ¿Dónde se ha equivocado, Caro? Bueno, como esta ponencia está grabada, ustedes pueden ir hacia atrás y volverlo a escuchar, hacia atrás y volverlo a hacer, poner pausa. Y nos lo dejan quizás en los comentarios. ¿Dónde me equivoqué? Totalmente, pueden dejarlo en los comentarios. Esto también nos hace
tomar contacto con la ansiedad. Sabemos que esto va a quedar grabado ahí. Nos pueden ver todos miles de veces. ¡No! Y ahí estás introduciendo algo que es tremendo, que nos pasa a oradores digitales y a oradores presenciales, que son las barreras emocionales. Lo que te vamos a contar ahora tiene que ver con situaciones que son válidas para el orador presencial y para el orador digital. Te voy a explicar un poco cómo funcionan las emociones. Ahora vamos a ponerle énfasis a lo digital. Cuando estamos enfrente de una pantalla pasamos por un montón de sensaciones. Quizás antes de empezar estamos súper nerviosos, nos falta el aire, tenemos ansiedad, nos da mucha vergüenza, no lo queremos hacer. Quizás en un momento hasta nos enojamos, decimos basta, ya no más. O quizás en un momento decimos, bueno, respiro y vuelvo a empezar. Lo que te quiero decir ahora es que las emociones normalmente acompañan esta curva, es decir, mientras las emociones estén en la primera parte, antes de llegar al pico, donde está más claro, son emociones que van a ser adaptativas, es decir, no van a impedir el funcionamiento normal de tu vida diaria. Cuando pasen ese pico, lo que va a pasar es que se van a convertir en desadaptativas. Y va a pasar que van a hacer que tu comportamiento sea disfuncional y no puedas lograr tus objetivos. Es decir, te voy a mostrar un ejemplo, por ejemplo, con el estrés. ¿Qué sucede? Hay un nivel óptimo de estrés que nosotros tenemos que poder sostener para hacer las cosas. Cuando se va del nivel óptimo y el estrés es demasiado alto, dejamos de ser productivos. Y esto mismo nos pasa cuando nosotros estamos frente a una pantalla, porque tenemos un alto nivel de estrés. No solo pasamos por niveles de estrés, si tenemos ansiedades, pasamos angustia, tenemos algo que es tremendo y en mi caso por lo menos les podría dar cátedra de esto que es la autoexigencia. Siempre creo que lo podría haber hecho mejor. Vivo con esa sensación. Y otra de las cosas son los pensamientos limitantes, porque yo me doy cuenta que tengo 42 años y no nací con toda esta tecnología a la mano, como por ejemplo mi hija de 7 años que ya hace videos en cámara y demás. Los pensamientos limitantes limitan en algún lugar la capacidad que yo tengo para hacer cosas. Son creencias que achican el campo mío de posibilidades. Con lo cual, eso hace que me sienta demasiado nerviosa cuando tengo que hacer, por ejemplo, un taller en vivo. Aunque te digo la verdad, prefiero hacer las cosas en vivo que grabarlas, porque es mucho más complicado. No sé si querés decir algo más sobre... Sí, otra vez lo que siempre proponemos entonces es el autoconocimiento, estar todo el tiempo conectado con vos mismo, con vos misma, para saber qué es lo que te está pasando, poder sentir esa ansiedad, poder sentir esa angustia, saber que estás manejando tu autoexigencia, saber que no sos todo lo bueno que querés o que creés que podés ser, y ir con todo eso a dar tu clase, a hacer tu exposición, a grabar, conocer tus pensamientos limitantes para con ellos poder ir a hacer todo lo que tenés que hacer. Ahora te digo, se me ocurrió una idea. Otro de los trances son las muletillas. Las veces que tenemos perdón. Estaría bueno que alguien, si tiene ganas, las cuente y nos la comente, porque seguro. La cantidad de veces hemos hecho eso y también lo pueden poner en los comentarios. Sin duda. ¿Cuántas muletillas fuimos haciendo durante toda esta ponencia? Otra vez, lo importante es ser conscientes que lo estamos haciendo. Hay una figura que a mí esta figura para mí es tremenda. Es el crítico interno. Recién te decía que siempre que hago algo pienso que lo podría haber hecho mejor. Bueno, hay una figura que se llama el crítico interno y es esa personita que está interactuando en nosotros como diciéndonos,
esto podías haberlo hecho mejor, esto no está bien así, esto no es lo suficientemente bueno. Y cuando estamos online es aún peor. ¿Por qué? Porque aparece algo que se llama el pánico digital. Es decir, el pánico, esa sensación que tenemos, porque es tal el alcance de las redes, que no sabemos hasta dónde va a llegar lo que nosotros estemos diciendo. Es abrumador la cantidad de personas que podrían ver lo que vos estás haciendo. Entonces, imagínate si te da vergüenza hablar en público en un ambiente presencial, lo difícil que puede ser hacerlo online. Imagínate lo complicado que es tener que verte y escucharte en pantalla en una clase, en una ponencia. Y de hecho mucha gente hace algo así. Saca su imagen y siguen hablando porque les da vergüenza estar en pantalla. Nosotros esto no lo recomendamos porque realmente es más difícil captar la atención de una persona cuando solo ni siquiera ve la persona que está exponiendo. La timidez y la vergüenza también acompañan todo eso. Y el miedo al papelón. ¿Por qué? Porque nos falta práctica. Nosotros no nacimos, por lo menos como yo te digo, con 42 años yo no nací con un teléfono en la mano, no nací con una computadora en la mano. Y de golpe la pandemia hace que tengamos que apresurar la transformación digital. Te podría contar casos de gente mayor que de golpe en aislamiento tuvo que empezar a usar Zoom u otras aplicaciones, y eso es falta de práctica. Nosotros no tenemos esa práctica. Imagínate un docente que está acostumbrado a hacerlo en un aula y ahora tiene que pasar a hacerlo siendo grabado. Otra de las cosas tremendas es el comentario en redes. El comentario en redes que van a decir, la gente va a poder opinar libremente, ni siquiera sin conocerte, con una impunidad total, y eso genera muchísima presión. ¿Cómo superar todo esto entonces? Primero y principal, lo que te vamos a proponer es que los conozcas. Primero tenés que conocer tus limitaciones para poder trabajarlas. Luego, bueno, técnicas de respiración para poder estar un poco más tranquilo, visualizaciones, imaginarte a vos en un lugar, dando la ponencia, practicar mientras estás haciendo las cosas de la casa, quizás estar practicando, dando la clase, imaginándote qué puede ir pasando, contestando preguntas, equivocándote y saliendo de esas equivocaciones, cómo harías. Prácticas frente al espejo. Hoy en día, bueno, te grabás y te ves. Bueno, hay millones y millones y millones de técnicas y de ejercicios para ir superando las diferentes dificultades. Una vez más, si tenés alguna dificultad en particular o necesitas asesoramiento sobre algo en particular, nos escribís, nos hablás, nos llamás, nos mandás un mail y podemos acompañarte en este proceso. Como decía antes entonces, pruebas de grabaciones, práctica de improvisaciones. Hay millones y millones de juegos de improvisación para tener en cuenta e ir practicando esto de salir de lugares embarazosos. Por eso lo más importante es practicar, practicar y practicar. Usar la creatividad. De cualquier situación podemos salir con creatividad. También las relajaciones, como decíamos antes, las técnicas de respiración, relajaciones, poder estar en contacto con nuestro cuerpo para, no sé, bajar los hombros, o dónde está nuestra cabeza, si está muy adelante, si está muy atrás, ¿no? Respirar y llevar el aire a todo el cuerpo para poder hablar, como decíamos antes, con claridad, serenidad. Y así es que hemos ido llegando al final de nuestra ponencia grabada para graduados de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Y les decimos, bienvenidos al mundo de las conferencias virtuales. Les queremos agradecer una vez más, le agradecemos a
Rubén Arena, y les damos las gracias por habernos seguido hasta acá. Estamos ansiosos, esperando sus preguntas, sus consultas y todo lo que quieran decirnos. Caro. Gracias a todos. En estas redes nos pueden consultar y contarles, para ir cerrando, que el paso de lo presencial a lo digital realmente es maravilloso. Tiene un montón de ventajas y está bueno atravesarlas. Yo con mi edad lo pude hacer, y si yo con esta edad y a tanta distancia pude, creo que todos ustedes van a poder hacerlo, y hay muchísimas habilidades que se pueden aprender ahora en esta situación de pandemia. Muchas gracias entonces y hasta la próxima.